Bienvenidos al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Hoy, 25 de marzo del año 2015, donde tendremos como orador invitado de honor al señor Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana. Estimado Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, pasado presidente de la Cámara y orador y huésped de honor en el día de hoy. Estimado Patrick Dunn, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, en representación del honorable embajador James Brewster. Honorable viceministro, quienes nos acompañan, distinguidos miembros del Consejo de Directores y pasado presidente de AmCham, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados todos. Muy buenas tardes. El turismo lleva años siendo uno de los principales motores económicos del país y quien nos acompaña en el día de hoy, Frank Rainieri, es seguramente el principal culpable de ello. Grupo Punta Cana ha cumplido 45 años de trabajo, de sacrificio, de visión, de fe, de esfuerzo, de ilusiones, de frustraciones, pero sobre todo muchos años contribuyendo espectacularmente con el liderazgo turístico de la República Dominicana en la región. Frank cuenta que cuando se casó con Aide, le dijo la noche de su boda que él tenía una novia con la cual tenían que vivir, y entonces le confesó que esa novia se llamaba Punta Cana. Felicidades por esos 45 años de éxito y que cumplan mucho más. De su mano y de la de otros inversionistas turísticos que se animaron a confiar en nuestro país, vienen a nuestras playas, ciudades y hasta montañas alrededor de 5 millones de visitantes al año. Esos turistas comen, beben, compran, se trasladan, es decir, consumen, gastan, y ese consumo impacta directamente en muchos otros renglones de nuestra economía. Si a eso le sumamos el aprovechamiento de las infraestructuras aeroportuarias como punto de exportación de bienes, como lo lleva haciendo desde hace tiempo el aeropuerto de Punta Cana, vemos una estrecha relación entre el turismo y el comercio. De la misma manera que la República Dominicana se ha convertido en centro turístico regional con más conexiones a más mercados que nunca, podemos convertirnos en centro logístico de la región y en punto neurálgico para el comercio del continente. Hemos firmado acuerdos como el DERE-CAFTA e invertido en infraestructuras y promoción del país como destino de inversiones para el comercio, pero no nos podemos conformar con ello. La economía global es cada vez más compleja. A medida que los aranceles han ido bajando, las reglas del juego se han vuelto más importantes, y cuando los países se convierten progresivamente en interdependientes con cadenas de suministros que se extienden a través de muchos de ellos, se hacen más vulnerables, por ejemplo, a los productos ilícitos, las drogas y el contrabando. También a enfermedades, plagas y pestes que amenazan a la salud de nuestros ciudadanos y a cadenas alimenticias. Esto significa que somos más dependientes que nunca de instituciones que pueden aplicar la ciencia, la tecnología y las mejores prácticas para mantener la cadena de suministro segura. Pedimos a las autoridades que redoblen los esfuerzos para fortalecer las instituciones que son fundamentales para la seguridad de la cadena de suministros y a invertir
no solo en ciencia y en tecnologías apropiadas para detectar mejor las amenazas, sino también en el personal clave para que cualquier otro esfuerzo sea exitoso y sostenido. También hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para que provea la asistencia técnica necesaria para reforzar instituciones críticas como aduana, agricultura, salud pública y otras encargadas de interceptar, prohibir y erradicar productos ilícitos, personas o elementos patógenos en la frontera y de esta manera mantener a los ciudadanos de ambos países más seguros, así como minimizar la probabilidad de daños económicos. Y quiero referirme brevemente a un tema que la semana pasada fue parte de la agenda de opinión pública nacional. Consideramos que la resolución del Congreso, que en el 2003 aprobó el contrato entre el Estado y la empresa ICSI para instalar y operar rayos X en los puertos del país, es inconstitucional. De ahí el recurso que promovimos con otras organizaciones del sector privado y que está pendiente de fallo en el tribunal competente. AmCham DR espera que la sentencia prime el interés del país en apoyo a la Constitución y no se favorezcan monopolios inconstitucionales creados para favorecer a particulares en detrimento general de los dominicanos. Apoyamos el uso de tecnología de rayos X en los puertos como parte de una estrategia integral para enfrentar el trasiego de productos ilícitos, pero insistimos en que esas máquinas deben de ser operadas por el Estado Dominicano, motivado por seguridad como parte de sistemas basados en perfiles de riesgo, y no estar en manos de una empresa fantasma enfocada en maximizar rentas. Y ahora llega la presentación de nuestro orador invitado, honra presentar a don Frank. Frank Rainieri inició sus estudios de licenciatura en Administración de Empresas en el St. Joseph College de Filadelfia, los cuales concluyó en la Universidad APEC en Santo Domingo. Es presidente y CEO del Grupo Punta Cana, de la Fundación Punta Cana y de la Fundación Ecológica Punta Cana. Se destaca por su valiosa contribución al desarrollo del destino turístico de Punta Cana en la zona este, que inició con la inauguración en el año 1971 del Punta Cana Club, junto al norteamericano Ted Keel y un pequeño grupo de socios locales que creyeron en él. Años más tarde, ese primer proyecto, consistente en 10 pequeñas cabañas, y en la cual estuve y gocé muchísimo de niño, dio paso al más exclusivo y elegante complejo turístico inmobiliario que existe hoy en la zona, Punta Cana Resort and Club. Sus aportes a la comunidad le han hecho merecedor de numerosos reconocimientos internacionales, como por ejemplo la alta distinción de Presidential Citation Award, otorgada en 1985 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, o del galardón hotelero del año, otorgado por la Asociación de Hoteles del Caribe en 1999. También la Academia Americana de Ciencias de Hospitalidad le otorgó la distinción Five Diamond Award por su iniciativa y labor pionera en materia de desarrollo del turismo sostenible en la República Dominicana. En el plano local ha sido presidente de la Asociación de Hoteles del Este, primer vicepresidente del CONEP y miembro de la Junta Monetaria y de la Comisión de Promoción de Inversión Extranjera. Pasado presidente de la Cámara Americana de Comercio en el periodo comprendido del 1986 a 1988 y actual miembro de su Consejo de Directores. Presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes en 1994 y actualmente es miembro de su consejo. Miembro del Comité Directivo de la Asociación de Hoteles del Caribe y presidente fundador de Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible. Citamos además su participación
Activa como miembro de las dos renombradas instituciones internacionales sin fines de lucro, YPO International y Clinton Global Initiative. Les dejo con Frank Rainieri su discurso titulado La Cámara Americana, el turismo y el empresario del siglo XXI. Gracias, Frank, por haber aceptado la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y los dejo con la persona que puso Punta Cana en el mapa, con Frank. Bueno, la verdad que uno se está poniendo viejo cuando escucho a Gustavo precisamente recordando su niñez en Punta Cana. Pero precisamente, señor Gustavo Tavares, primer vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, licenciado Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, señor Patrick Dunn, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos de América, distinguidas personalidades que nos acompañan hoy, amigos todos, muy buenas tardes. Antes de iniciar mi palabra, quisiera pedirle excusa si tengo algún tipo de acceso de tos, porque hoy amanecí con lo que le llaman un virus. Antes era simplemente tú tienes una gripe, pero bueno. Y segundo, quería aclarar porque algunas personas me preguntaron, el título de tu charla nos sorprendió, pensábamos que iba a hablar sobre el turismo y encontramos que habla del turismo, el empresario del siglo XXI y la Cámara Americana de Comercio. Y la realidad es que se tomaron 20 años desde la última invitación de la Cámara que me hiciese para hablar aquí. Y entonces, estos son temas que a mí me fascinan y yo no voy a esperar 20 años más para que me invitaran nuevamente. Y me tomé la libertad de hoy unirlos los tres temas. O sea que me complace la oportunidad de volver a compartir mis reflexiones en este escenario de la Cámara Americana de Comercio, institución que significa mucho para mí, porque en su seno pude actuar y desarrollar mi vocación para el trabajo social. Y como joven empresario, ensayar mi visión sobre lo que hoy modernamente se define como responsabilidad social corporativa, que para mí es el compromiso de los empresarios de ir más allá de sus negocios, usar sus capacidades para actuar en la transformación de su entorno y aportar para que la sociedad se desarrolle de manera equilibrada y el progreso beneficie a todos o por lo menos a la gran mayoría. Aprovecharé para compartir con ustedes y desde mis experiencias como empresario mi forma de ver aspectos de la historia reciente. A la generación de pasados líderes de esta Cámara y a la cual pertenezco, nos tocó actuar en un periodo políticamente complejo y tenso, pero logramos convertir la Cámara en una plataforma ejemplo de pluralidad y compromiso que permitió prácticas sociales y políticas que abrieron nuevos senderos y contribuyeron a crear las condiciones para un quehacer institucional y empresarial más dinámico y plural. En el campo social, fue una innovación el apoyo de la Cámara al activismo desarrollista del padre Luis Quinn, quien como líder comunitario cambió el panorama de San José de Ocoa en los años 70 y 80. También trabajamos en los proyectos sociales del entonces padre Camilo en los barrios de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo. Estos proyectos le ganaron a la Cámara el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y como vicepresidente de la organización tuve el privilegio de recibir el Presidential Citation Award entregado en Washington durante una reunión con el honorable señor presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Con esa visión en 1986,
la Cámara organizó los almuerzos con los candidatos presidenciales. Por primera vez, el empresariado se reunió públicamente con los aspirantes a la presidencia para escuchar sus propuestas de gobierno. Fue también la primera oportunidad que tuvo el profesor Juan Bosch de exponer sus ideas a la gente de negocio en un encuentro abierto. Esto contribuyó a cambiar la forma de contacto de los empresarios y los líderes políticos. Hace 30 años, estas intervenciones fueron iniciativas atrevidas, pero haberlas lanzado contribuyó al ambiente que hoy disfrutamos y en el que son iniciativas integradas al quehacer regular de la vida empresarial. El escenario político ha cambiado y la economía tiene otro dinamismo, pero para el empresariado el reto es el mismo, porque ayer como hoy lo que tenemos que decidir es si nos quedamos en nuestros negocios y olvidamos el entorno social y político en que ellos existen, o si actuamos como entes comprometidos y proactivos para mejorar nuestra sociedad y su entorno. En realidad, no hay elección. Podemos decidir cómo hacerlo, porque no hacerlo no es una opción. Y es así porque el progreso que necesitan nuestras empresas para crecer solo es posible si asumimos nuestra responsabilidad como agentes de cambio social y medioambiental. El país solo avanzará al ritmo que necesitan nuestros negocios si nos comprometemos en el perfeccionamiento de nuestro sistema político para tener una democracia funcional y si construimos una sociedad libre, plural e incluyente que distribuya equitativamente los beneficios del desarrollo. Debemos evitar la tentadora trampa de renunciar a una visión de largo plazo y a la institucionalización del país para ir tras la ilusión que ofrecen los beneficios de corto plazo y las ventajas particulares. Estas no son oportunidades reales, pero sí de alto riesgo, en lo que la libre empresa acaba degenerándose por los favores del poder político, degradándose las instituciones y corrompiéndose los procesos. Un ambiente en lo que la inequidad y concentración de las riquezas y el poder alienta riesgosos escenarios de inestabilidad social en el que el futuro de las empresas y de la sociedad es incierto. El empresario es un generador de riquezas y debe ser agente de cambio social y ambiental, que sin renunciar a los beneficios legítimos de sus negocios, contribuye a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Debe impulsar el crecimiento institucional, ser proactivo en las organizaciones y estar atento al devenir político y al diseño y seguimiento de las políticas públicas. Ser proactivo sin esperar que el Estado lo resuelva todo, pero al mismo tiempo exigirle el cumplimiento de sus deberes y compromisos. En pocas palabras, ser empresarios del siglo XXI. Estas reflexiones sobre el empresario del siglo XXI y la visión de futuro me llevan a repasar lo que ha pasado en los últimos 20 años a propósito de mi participación en este almuerzo mensual en septiembre de 1995. Hablé sobre turismo y desarrollo y presenté un atractivo panorama de lo que significaba este sector para el futuro del país. Algunos lo consideraron una visión exageradamente optimista. Los hechos me han dado la razón y mis expectativas, como veremos más adelante, fueron superadas. Para el 2013, casi 20 años después, el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto Mundial. Es responsable de 1 de cada 11 empleos, de 1.4 trillones en exportaciones,
del 6% del comercio mundial y del 30% de las exportaciones de servicios. Todos los sectores de alta incidencia en la economía han tenido periodos notables de inestabilidad y de crecimiento. El turismo, a pesar de las convulsiones sociales y las crisis económicas, no ha parado de crecer y demostrar su resistencia y rápida capacidad de recuperación. Ha sido el primer sector productivo en superar la actual crisis económica mundial y actuar como motor de la recuperación de países como España. Mientras el difícil periodo 2000-2010, la economía mundial creció un 3.4%, el turismo registró un incremento de 9.7%. En los últimos 60 años, el desempeño del turismo ha superado al resto de la economía. La expansión del turismo puede calificarse como espectacular. En el año 1995 se registró la llegada de 528 millones de turistas. Desde ese año hasta el 2014 se duplicó para registrar 1.138 millones de personas, que es un crecimiento superior al 115%. Para el 2030, que parece lejos pero llegará pronto, la Organización Mundial del Turismo espera la llegada de 1.800 millones de turistas, lo que significa sumar en promedio más de 40 millones de personas por año. Estas realidades globales tienen muchísimo que ver con nosotros. Es muy interesante señalar que si bien las potencias turísticas mundiales son las economías más desarrolladas, contrario a lo que algunos piensan, la cuota de mercado de las economías emergentes es la de mayor crecimiento, pasando del 30% en 1980 al 47% en el 2013, y las proyecciones para el 2030 apuntan a que llegará al 57%. En los últimos años, las organizaciones internacionales han comenzado a utilizar el turismo como una estrategia para mitigar la pobreza. En nuestro propio país vemos su interés en apoyar proyectos de desarrollo turístico vinculados a las comunidades. Es hora de que el país vea esta experiencia y definitivamente articulemos al turismo con toda la estructura económica y social de la República Dominicana. Permítanme recordar las proyecciones de crecimiento para el turismo dominicano que presenté en este foro en 1995. Dije que considerando la expectativa del mercado mundial y el ritmo de crecimiento de la llegada de turistas al Caribe y a nuestro país, para el año 2000, o sea, 5 años después, habríamos construido más de 10.000 habitaciones, elevando nuestra oferta a 40.000, que pasaríamos de 1.3 millones a 2 millones de turistas, y el ingreso por turismo aumentaría de 1.428 millones a 1.700 millones de dólares. El objetivo era retador, pero nos quedamos cortos porque todas nuestras proyecciones fueron superadas. Al cerrar el año 2000, a nuestro aeropuerto llegaron 2.4 millones de turistas, un 20% más. Se computaron más de 51.000 habitaciones hoteleras, un 25% más. Y recibimos 2.860 millones de dólares, un 68% más. Punta Cana, que es hoy la principal zona turística del país y del Caribe, entre 1995 y el 2000 pasó de 8.000 a 16.000 habitaciones hoteleras, para un crecimiento del 100%. Hoy tiene más de 34.000 habitaciones. Las llegadas de turistas pasaron de 394.000 a 863.000, para un
una expansión del 119%. El año pasado recibimos casi 3 millones de turistas. Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana recibe más del 66% de los turistas que llegan por vía aérea al país y el 13% de los que llegaron al Caribe el año pasado. El progreso de la industria turística mundial y local ha pulverizado el pesimismo de los analistas económicos y potenciales inversionistas, que hace 2 décadas percibían al turismo como una actividad frágil e inconsistente y, por lo tanto, un sector muy riesgoso para las inversiones. Las oportunidades, señores, siguen ahí y los empresarios del siglo XXI sabrán aprovecharlas. Muchas de las críticas del pasado al sector turismo se han diluido bajo el peso de los hechos, pero de vez en cuando algunos cuestionan sus aportes al desarrollo y a las arcas del gobierno. Veamos, para septiembre del 2014, el Banco Central reporta que el ingreso por hoteles, bares y restaurantes fue del 7.6% del PIB, pero ese indicador es limitado y no recoge la participación de toda la industria. Si seguimos el método de cuenta satélite de turismo recomendado por el Organismo de Estadística de las Naciones Unidas, tenemos que el aporte directo e indirecto del turismo al Producto Interno Bruto en la República Dominicana durante el 2014 fue de 15.1%, según cifras preliminares del análisis anual de la Universidad de Oxford para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que salió precisamente ayer. Esta referencia confirma que nuestra economía no puede sostener su actual dinamismo sin el estimulante aporte del turismo. La ley de incentivos turísticos, tan cuestionada hoy en día, no ha sido apropiadamente analizada, porque en realidad es una ley de competitividad. El último estudio sobre la fiscalidad del turismo se realizó en el 2012 y estimó que los aportes directos, indirectos e inducidos por el sector turismo al fisco sumaron 45.228 millones de pesos, el 16% del total de las recaudaciones tributarias. Ese año, el Ministerio de Hacienda estimó los incentivos fiscales del Estado al turismo en unos 3.600 millones de pesos. Es decir, que por cada peso en incentivo, el turismo le produjo 12 pesos de ingresos al Estado. Creo que fue un excelente negocio para el gobierno. Un tema al que debo referirme es el impacto que podría tener en nuestro turismo la normalización de las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Desde hace 2 décadas, el producto turístico dominicano y el cubano compiten en los principales mercados de Europa y América, con la única excepción de los Estados Unidos. Ambos países compartimos la presencia de las grandes cadenas hoteleras, principalmente españolas. Incluso algunas de las más importantes tienen más habitaciones disponibles en Cuba que en República Dominicana. Sin embargo, con excepción de Canadá, en todos los mercados nosotros hemos superado a nuestros vecinos. En los últimos 3 años, la llegada de turistas a los aeropuertos dominicanos ha superado por más de 1 millón de viajeros a los registrados en Cuba. Los recursos naturales son similares, pero la eficiencia de la industria turística dominicana supera a la cubana. Somos líderes indiscutidos en el Caribe y superamos por más de un 30% a Cuba, que ocupa el segundo lugar. Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. Esa posición no es imbatible y tenemos que seguir superándonos para mantenerla.
Por más de 4 décadas, Cuba ha sido la fruta prohibida para los norteamericanos. Y este es nuestro mayor mercado, por lo que debemos esperar que cientos de miles se desplacen hacia esa isla. No le temo a la competencia. Nuestra industria turística nació compitiendo, primero contra las trabas locales y después en todos los escenarios internacionales. No se llega a 5 millones de turistas y más de 68,000 habitaciones por casualidad. Les confieso, sin embargo, que sí le temo a que los dominicanos nos demos un tiro en el pie. Primero, por no entender cómo hemos llegado hasta aquí y con plena conciencia de lo que hemos hecho bien para mantenerlo y mejorarlo y de lo que hemos hecho mal para superarlo. Segundo, por creer que podemos manejar la industria turística a la dominicana y manipularla con los métodos de la vieja escuela, siempre inclinada a crear controles, reglas proteccionistas o impuestos irracionales, desconociendo que el turismo es una actividad global y se compite con el mundo en un mercado internacional que tiene una dinámica fuera de nuestro control. ¿Qué hacer? Lo primero es analizar y tomar acción en los temas en que tenemos deficiencia y Cuba nos supera. Entre otros, la gestión del turismo como una política de Estado, la educación de la población y la estabilidad de sus leyes. Quiero dar especial tratamiento a 2 temas en los que Cuba también nos supera. Me refiero a la salubridad y a la seguridad. El turismo y la insalubridad, la violencia y el crimen son excluyentes. Las evaluaciones de los organismos internacionales en este ámbito no nos dejan bien parados. Se impone tomar medidas urgentes porque es una seria amenaza de corto plazo para la competitividad turística de nuestro país y para la población en general. Necesitamos enfrentar de manera decidida el desorden que tenemos en el transporte, que representa altos costos para los ciudadanos, la empresa y la economía en sentido general. Tenemos que aprovechar el éxito y renombre que nos ha dado nuestro producto todo incluido, fortaleciéndolo con ingredientes culturales y de identidad local. Debemos darle un impulso al ecoturismo, un segmento en crecimiento que genera altos ingresos y prestigia al destino. Asimismo, fortalecer el desarrollo del turismo inmobiliario de segunda vivienda, que ofrece la ventaja de crear una base estable de conexión con los mercados, porque la inversión en una propiedad crea raíces. Necesitamos un pacto con la clase política para crear un nuevo compromiso a escala municipal y nacional que lleve a soluciones consensuadas y a la erradicación de la improvisación legislativa y la normativa fuera de contexto. Debemos pasar a la etapa de leyes, regulaciones y una fiscalidad para el turismo pensada para el largo plazo. Y sobre todo, tenemos que desarrollar una visión innovadora para mantener y reforzar nuestra posición en los mercados que tenemos y para abrir nuevos nichos y mercados que nos permitan seguir creciendo. El turismo de salud, cada vez con mayor crecimiento a nivel mundial y que abrirá las puertas de trabajo a una clase profesional, es un nuevo nicho para el que tenemos que crear estrategias consensuadas. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2017
más de 16 millones de norteamericanos viajarán para algún tratamiento médico fuera de su país y gastarán 373.000 millones de dólares. Asimismo, debemos promovernos como un destino de compra. Es lo primero que sale en todas las encuestas que hacen en la República Dominicana como uno de los nichos que falta, los sitios de compra. Y para esto tenemos que ser creativos, utilizando, como lo han usado 25 otros destinos turísticos del mundo, el tax free, que además es una forma de transparentar las cuentas. Necesitamos crear nuevos destinos turísticos concebidos para captar nichos de mercado que ahora no tenemos. Y fíjense que hablo de crear destinos, porque un hotel por sí solo no es un atractivo suficiente. En este punto, quiero hacer énfasis en el tema eléctrico. Los destinos turísticos necesitan contar con la seguridad de un suministro energético estable y seguro. Los llamados sistemas aislados, sin los cuales no habríamos alcanzado el grado de desarrollo turístico del que hoy gozamos, siguen siendo la espina dorsal de nuestra médula turística. El año pasado, en La Romana y Punta Cana, se registraron apenas 3 horas de apagones no programados. Comparemos esto con la situación del resto del país y quizás nos ayude a entender las necesidades de nuestro sector. Ello nos lleva a exhortar al análisis ponderado de la situación de los sistemas aislados en el pacto eléctrico y recomendar que se analicen las diferencias entre los sistemas existentes y se exijan los resultados concesionados. Es justo reconocer, y lo hacemos con gran satisfacción, el trabajo que el actual gobierno ha realizado con la terminación y construcción de modernas vías de comunicación, que ha hecho realidad el tan anhelado sueño de nuestro sector, que es el desplazamiento de los turistas. Ahora debemos desplegar esfuerzos e inversiones en otros aspectos imprescindibles para la consolidación de nuestro producto turístico. Me refiero a hospitales públicos, acueductos, sistemas para recolección y tratamiento de aguas servidas en las zonas turísticas y la desarrabalización. Deseo concluir trayendo a esta sala el pensamiento de un reconocido y profundo analista de nuestra historia reciente. En su último estudio titulado El Gran Cambio, al abordar el tema del turismo dice: el desarrollo turístico ha sido rápido e impresionante y ha pasado a ser uno de los motores principales de la economía dominicana. Fran Moya Pons y el Banco Popular, que patrocina esta publicación, han hecho un encomiable servicio al país con esta educativa obra que nos muestra los orígenes de la profunda revolución que hemos vivido en los últimos 50 años y en la cual el salto del turismo, y cito, ha sido sencillamente espectacular. Comparto las conclusiones del historiador sobre el papel del turismo, sobre todo cuando afirma que este sector, además de crear empleos y generar divisas, tiene la singularidad de ser uno de los más poderosos factores de cambio que ha tenido el país en toda su historia. De ser un país exportador de azúcar, café y cacao, hoy el consumo turístico de alimentos de origen agropecuario nacional genera más ingresos a los agricultores que las exportaciones. Los aportes del turismo a la vida dominicana lo ha convertido en un factor imprescindible, gracias a Dios, porque el oro de las montañas se acaba, pero el sol, el mar
la naturaleza y nuestra cultura pueden ser para siempre si los cuidamos. Hemos hecho la revolución capitalista. Ahora tenemos que hacer la revolución social que transforme a nuestro país en una sociedad equilibrada y con un progreso que beneficie a todos. Solo así seremos realmente empresarios del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Frank Ranieri, presidente del Grupo Punta Cana. Una charla muy interesante. Él dijo que quería responder a muchas preguntas. Entonces aquí hay varios. Está prendido ya. La primera es la oportunidad o cómo integrar mejor productores locales en la cadena de valor o cadena de suministro de los hoteles. ¿Cómo hacer más integración de los hoteles con la economía local? Ya existe una integración. Hace 3 años, cuando se tienen los últimos datos, ya el consumo de productos agroindustriales dominicanos superaba los 15,000 millones de pesos. Y nosotros hemos hecho estimaciones de que ya está por encima de los 20 y tantos mil millones de pesos. El problema mayor que sí tenemos es que todavía hay segmentos de la producción agrícola en que no tienen la continuidad en la oferta de sus productos. Y claro, usted no le puede ofrecer a los turistas un día que sí hay y otro día que no hay. Entonces ese quizás es el mayor problema que tenemos en ese aspecto. Pero hay tantos otros sectores que no se han integrado. Por ejemplo, uno de los sectores que tiene un campo grandísimo para incrementar sus ventas en el sector turístico es el de las artesanías. Es penoso ver que nuestro país está lleno de artesanías importadas porque no somos capaces de generar la artesanía que necesita y demanda un turista. Y esas son de los nichos que todavía requieren de una mayor integración de los sectores productivos del país. Asimismo, los productos agroindustriales, aunque tenemos muchos, como leche rica, que tiene un gran % del mercado turístico, pero esos son nichos que tenemos que trabajar todavía. Bien, y con relación al tema de responsabilidad social empresarial, ustedes como Grupo Punta Cana han hecho muchas cosas y iniciativas, pero ¿se puede hablar un poquito de cómo esto está agregando valor a la empresa? Fíjate, nosotros no podemos vivir de la espalda a nuestra realidad social. Y el sector turístico precisamente es uno de los que, como trabajamos con seres humanos, los turistas quieren conocer nuestro país, quieren salir de los hoteles, quieren desplazarse. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las zonas y el país en general mejoren sus condiciones para que ellos lo puedan hacer más libremente y pueda eso incidir en un mayor gasto del sector turístico. Nosotros en lo particular, en la zona de Punta Cana, Bávaro, trabajamos muy de la mano todos los hoteleros, tratando de resolver los problemas sociales, auspiciando escuelas, pero también trabajamos con las mujeres que están trabajando en la parte artesanal, produciendo carteras, produciendo una serie de productos que luego se le venden a los turistas. En otra forma, en otra palabra, incorporando a la mujer precisamente al ingreso del hogar para que con esto puedan mejorar sus condiciones de vida. Habló en su charla sobre el tema de transporte y con la iniciativa que tiene el país de convertir a la ciudad de Santo Domingo en un principal polo turístico del país.
Necesitamos una infraestructura de transporte y excursiones para cubrir la necesidad del crecimiento del turismo. Actualmente los sindicatos de transporte turístico tienen un monopolio mediante mecanismos de presión, intimidación y bloqueos. ¿Qué solución se le puede buscar a esta situación que de seguro afectará gravemente el crecimiento del turismo en la capital? Precisamente a eso mismo me refería. Ya en el pasado, no hace mucho tiempo, uno de los polos turísticos más pujantes precisamente sufrió fuertemente por el manejo de una serie de grupos que dieron al traste con el desarrollo turístico de ese polo y que a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el Estado en promoción y apoyo, no ha podido volver a tener el nivel que tuvo en el pasado. Nosotros tenemos, y eso tenemos que trabajar todos juntos, asegurarnos de que comprendan que el tema de los pobres padres de familia tiene un límite, porque no podemos afectar a la grande mayoría por el interés particular de ningún grupo, no importa que este sea empresarial, laboral o de cualquier índole. Tenemos que trabajar por el beneficio de todos los dominicanos y con el turismo tenemos que asegurarnos de que el turista se sienta seguro, confiado y que pueda escoger su método de transporte de la misma forma que escoge su hotel o escoge los restaurantes o los lugares que quiere visitar. Si nosotros no le damos el frente a eso, todos estos esfuerzos naturalmente se verán sumamente limitados. Bueno, en países como Costa Rica, Colombia, Puerto Rico no es país, pero Perú y otros, hay leyes de incentivos para los vacacionistas extranjeros. ¿Por qué no se ha promovido este tipo de norma en la República Dominicana? Fíjate, sí existe un acuerdo que se firmó en los años, a finales de los años 80, donde precisamente era un tax information y se supone que las convenciones en República Dominicana son deducibles del impuesto. Ahora bien, yo sí quisiera, en lugar de hablar de esa parte, hablar del retirado, un renglón tan importante, o podría ser un filón, oiga el término que usó, un filón de oro para la República Dominicana. Usted se imagina, en los últimos años, más de 60 millones de norteamericanos, solamente norteamericanos, no estoy incluyendo a los europeos, entraron en edad de retiro. Todos los años la población en retiro es mayor en el mundo. Y claro, las personas adultas, lo primero que buscan es un lugar más cálido que en el que ellos viven, donde tengan naturalmente los servicios del primer mundo. Y en esto incluyo la luz, el agua, la recogida de basura, la seguridad y los hospitales. Entonces, usted se imagina la construcción de 10,000 viviendas o la compra o adquisición de 10,000 viviendas por extranjeros en los próximos 5 años en la República Dominicana, el impacto económico que eso tendría. Multipliquen eso por $500,000 y multiplíquenlo por 40 y lo que tú quieras, para que ustedes vean el monto que eso representa para efecto de la economía de la República Dominicana. Pero además, como yo decía anteriormente, eso es un turismo que ya se ata sus raíces, porque no se puede llevar su casa para ningún otro lugar. Después que la tiene, ya se convierte en un asiduo visitante, y no solamente eso, trae a sus familiares y a sus amigos. Entonces, esos son nichos que tenemos que promover e incentivar, y no decirlo solamente de palabras, sino con hechos y con seguimiento, que es lo que nos ha faltado. Bueno, cuando habla de destino turístico, ¿a qué exactamente se refiere? Como yo decía anteriormente, la gente del campo tiene un dicho: golondrina no hace verano. Eso mismo pasa con el turismo. Crear un destino va más allá de simplemente crear un hotel. Eso quiere decir que hay que tomar un área, buscar un nicho para ese lugar.
Por ejemplo, en la costa norte, en Cabarete, buscaron un nicho y crearon un nicho del turismo que ha tenido un éxito en todos los últimos años, mientras otras zonas no crecen. En Cabarete crece el turismo, pero se identificaron con un nicho y ahí crearon el ambiente para ese nicho, que son pequeños restaurantes, pop, en una forma simple y sencilla, como es la gente que hace el kitesurfing, porque ahí tú no haces nada con crearle un hotel de 5 estrellas plus, porque eso no es lo que está buscando un surfista. Entonces tenemos que hacer nicho, proveerle toda la infraestructura que necesita esa zona. ¿Qué quiere decir? Agua potable, seguridad. Pero cuando hablo de agua potable, no es que me llega y se va, no, es que es permanente, 24 horas al día. Cuando hablamos de energía eléctrica, no es que se fue la luz y entonces prendimos las plantas, no, es que no se debe ir la luz. Entonces, eso tiene que crearse un ambiente donde estén todos los componentes, que si es una zona que requiere, que no tiene quizás las mejores playas, pero quizás tiene velero, tiene buceo, tiene etcétera, entonces tú vas creando un mercado completo y llenas con esto un destino donde lo componen diferentes hoteles con diferentes intereses, restaurantes, bares y todas las actividades conexas con ese nicho de ese lugar. Bien, hubo varias preguntas, pero en resumen, ¿cuándo arranca el polo turístico de la provincia de Peravia, Los Corbanitos? Lo primero es que se llama Punta Arena. Por favor, a partir de ahora, Punta Arena. ¿Dónde está la playa de Corbanito? Fíjate, este lugar lo que queremos hacer precisamente es un destino turístico. Un destino turístico en 15 millones de metros requiere de un estudio profundo y análisis y conocimiento de la propiedad, porque de lo contrario podría dañarla si la comienza sin conocer a plenitud el lugar. Entonces hemos dedicado estos últimos 18 meses precisamente a hacer todos los levantamientos y a conocer el lugar. Pero si Dios lo permite, a partir de mayo iniciaremos ya la construcción de Punta Arena y el desarrollo de Punta Arena. Y con esto el inicio del desarrollo del suroeste, porque como todo en la vida, después que eso arranque y si Dios quiere tendrá el éxito que esperamos, la gente va a comenzar a mirar hacia el suroeste, que hasta ahora se ha limitado a ver hacia el norte y el este. Bueno, hay varias más preguntas, pero solamente hay tiempo para este último. Muy interesantes todos los factores que menciona como imprescindibles para fortalecer el turismo a futuro. Sin embargo, no menciona el tema de conectividad. ¿Considera importante que República Dominicana cuente con aerolíneas privadas o nacionales? Siempre hemos creído, y ahí tengo que hablar a título, por mi experiencia propia, en 4 ocasiones he incursionado en ese sector y en las 4 ocasiones he fracasado. Es el único renglón donde lamentablemente siempre he fracasado. Eso no quiere decir que no se pueda desarrollar la aviación dominicana, todo lo contrario. Creo que debemos lograrlo, siempre y cuando esta no sea una cortapisa para la industria de la aviación internacional, porque en el pasado, lamentablemente, detuvimos el crecimiento, retardamos el crecimiento del turismo por proteger las líneas aéreas nacionales. Y eso a la gente no le gusta que se le recuerde, pero esa es la realidad. Yo recuerdo cuando para yo traer un vuelo de Italia, mis primeros vuelos desde Italia a Punta Cana, tenía que pagarle a la línea aérea nacional por el derecho a usar la ruta, y eso encarecía el precio
de los vuelos desde Italia a República Dominicana. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo y creo que debemos comenzar con una línea para el Caribe, para ir cogiendo la experiencia, porque no creo que en República Dominicana existan los capitales para iniciar una línea aérea nacional para volar, como se ha hablado, a Nueva York y a Europa. Yo creo que esto es un proceso que debemos sí hablar de ver cómo hacemos una conexión que sirva no solamente para el turismo, para convertir a República Dominicana en un hub del Caribe, sino para exportar nuestros productos agrícolas que tradicionalmente durante siglos se enviaban a las islas del Caribe y que hoy no tenemos conexión. Yo creo que por ahí es que debíamos hablar y no con los sueños simplemente de ver cosas más allá de esas áreas geográficas que podemos atacar y que no requieren de una inversión multimillonaria que no creo que nosotros tenemos capacidad en este momento de fondear. Bueno, un aplauso para nuestro orador invitado, Frank Rainieri, el verdadero pionero del turismo en el este. Y esperamos que siga el crecimiento del sector sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sin pausa, sin prisa.